Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, primero que todo os voy a explicar porque he estado un poquito desaparecida, que he estado una semana sin subir vídeos ni el viernes ni el lunes. Ha estado mi familia aquí, mi familia vino de Barcelona, ya ha pasado unos días aquí en Valencia, entonces pues tenía la casa llena de gente, éramos 10 personas, era imposible grabar aunque quisiera, así que me tomé un pequeño descansito que también nos hace falta, aunque parezca que solamente grabamos y ya está, pues también necesitamos desconectar un poquito y más si está la familia y bueno, pues salimos a hacer cositas y a disfrutar del verano. Así que me he tomado un pequeño descanso, pero ya estoy de vuelta para nuestras limpiezas, nuestras rutinas y con muchos vídeos más. Así que nada, lo primero que voy a hacer, como siempre, es la cama, que sabéis que es mi hábito favorito por las mañanas. Y seguimos con nuestro día. Bueno, quería enseñaros que me llegó el otro día esto de aquí, que es de la marca Online. Yo ya colaboré con esta marca. Tenéis un vídeo de una rutina de noche que yo hice, que os enseñé una maquinita que es de radiofrecuencia, que es para el tema de las arrugas, de la hidratación, que no me sale. Pues en esta ocasión me enviaron esta máscara de aquí, que es de silicona. Lleva aquí unas tiras para sujetarla. Me la voy a poner y voy a parecer un luchador mexicano, no os riáis. Así. Voy a ser lucha libre mexicana. O puedo parecer el fantasma de la ópera. Pero os voy a explicar un poquito porque está muy guay. Como tiene varias especificaciones y no me las sé de memoria, lógicamente, porque no me las aprendo de memoria, os quiero explicar un poquito de lo que va. Es una terapia de luz y tiene 5 modos. Entonces cuando la enchufamos, voy a probar aquí que tengo un enchufe, trae aquí su mando, le damos a power y como veis se encienden unas lucecitas, estas en color rojo. La roja es para reducir las arrugas y aumentar la elasticidad. Vale, la siguiente luz que tenemos es la luz verde, que es esta de aquí. La luz verde calma la piel, mejora las manchas y la pigmentación. Entonces, cada modo dura 15 minutos y se apaga automáticamente. En dependencia de lo que queráis, os ponéis una luz u otra. La siguiente luz, que es la luz amarilla, que es esta de aquí, es para blanqueamiento e iluminación y mejora las alergias de la piel. El siguiente, que es la luz azul. La luz azul esteriliza, reduce la inflamación y previene el acné. Esto, por ejemplo, para mi hija que está en la adolescencia y ahora está con los típicos brotecitos del acné, que sufrimos muchas personas, por no decir todas, porque no todas les pasa, pero yo, por ejemplo, también en mi adolescencia sufrí de acné y la verdad es que era bastante incómodo y al final te provoca cierto complejo, por así decirlo, inseguridad, porque estás en la época, pues esto, lo típico de presumir y empiezas a gustar a los chicos y bueno, todo esto, no generalizo, pero por lo general es así y claro, te salen los granitos en la piel y estás ahí en plan, ya a estas alturas a mí me sale un grano y digo, bueno, pues no pasa nada, ya se irá, pero cuando eres adolescente siempre estás con estas cosas y estas preocupaciones de adolescentes y pues a mi hija seguramente le irá genial. Y luego la luz púrpura, son 5 luces, que es esta de aquí. Esta luz inhibe la inflamación y repara el acné. Digamos que la azul y la púrpura es un poquito para el tratamiento del acné y la inflamación de la piel que producen pues, los granitos y todas estas cosas. Entonces, como os he dicho antes, estas bandas de aquí son regulables según el tamaño de la cabeza y de la cara. Y cada función son 15 minutitos y se apaga automáticamente. Entonces, también tiene aquí, no sé si podéis observarlo bien, diferentes tipos de temperatura porque se pone calentito.
que esto lo que ayuda es que el poro se abra, que puedas hacer bien todo el tratamiento. Tiene 38 grados, 40 y 42. Eso ya depende de lo que cada uno pueda soportar en su piel. Todas las pieles no son iguales y tienen diferente sensibilidad. Entonces, eso ya va a gusto de cada uno. Hay que lavarse la cara antes de usar la máscara. Quitarse lentes de contacto, si lleváis lentillas hay que quitárselas. Y pues nada, luego te pones tu máscara y están los minutitos, depende, si los quieres hacer todo, pues te pones ahí y te los vas haciendo todo. Pero eso, hay que estar desmaquillado, con la cara bien limpia, quitarse las lentillas y usar la máscara. Yo la verdad es que la he usado 2 veces. Yo no he usado acné porque ahora no. Yo me he puesto las 2 primeras, que es la roja, que es la de arrugas y elasticidad, porque ya una tiene cierta edad, y la de luz verde, que es para mejorar las manchas y calmar la piel. Entonces, genial. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que lo veáis, si estáis interesados. Si tenéis hijas o hijos, que también la pueden usar chicos, no es solo para chicas, que están en esta edad del acné y tal, pues también hacéis un 2x1 y pues lo probáis para los dos. Así que nada, esa es una de las cositas que os quiero enseñar. Luego os enseñaré otras cositas que me han llegado, porque tengo trabajo atrasado y me tienen que llegar más cositas que os iré enseñando pues en los próximos vídeos. Y bueno, esto, quería enseñar la máscara esta para que el que quiera probarla o el que tenga hijos con acné, pues que la pruebe también. Mi hija se la ha puesto una vez, tampoco puedo decir si ha funcionado, porque con una vez que te la pongas no puedo dar el resultado, pero pues nada, por el precio que tiene, pues probarla y ya me vais diciendo si os funciona. Y para continuar con la rutina voy a poner una lavadora de toallas. Voy a usar las tiras estas que os enseñé en el vídeo anterior, que son para lavar la ropa, que muchos me dijisteis que no había comentado nada después cuando tendí la ropa. Me han gustado muchísimo, la verdad es que deja muy bien la ropa, muy limpia, muy suave, así que lo recomiendo un montón. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Y bueno, tenía muchísimas cosas por lavar, porque como ya os he dicho, ha estado mi familia aquí. Hemos montado un campamento con colchones hinchables por todos lados. Menos mal que tengo bastantes camas y bueno, nos hemos apañado bastante bien. Voy a quitar las fundas estas que tengo en el sofá para lavarlas, que ya les tocaba también. Y de paso pues mover el sofá y limpiar bien por detrás. Esto me gusta hacerlo pues una vez al mes más o menos, ir moviendo el sofá, porque a veces se quedan las pelucitas, como mi sofá es muy bajo, no me llega ni la escoba ni el robot pasa por ahí debajo, entonces de vez en cuando me gusta moverlo para eso, para quitar la suciedad, pelucitas, cualquier cosa que pueda caer por ahí debajo. Y bueno, aprovechar también y quitar un poquito el polvo, ya que estoy, que no está de más, ya que me he puesto con limpieza, pues quitar el polvo y dejarlo ya todo limpio. Bueno, tenía, como os he dicho, muchísimas cosas por lavar, sábanas, toallas, un montón de cosas atrasadas, porque al haber tanta gente ves lo que tiene. También guardo aquí la alfombra, que cuando la limpio, en verano yo suelo quitarla, la dejo limpia y la enrollo en papel film y la dejo bien cerradita para que no coja polvo, y la pongo aquí detrás del sofá porque no se ve y no molesta. Y una vez ya tengo el polvo quitado y todo recogido, pues voy a pasar un poquito la escoba eléctrica para dejar toda esta zona de aquí que no tenga ninguna pelucita ni virutitas. A veces pues los niños de jugar en el sofá, porque ellos no comen en el sofá, lo tienen prohibido, pero bueno, de estar jugando y tal, pues muchas veces pues, se cuelan cosas debajo del sofá. Y voy a aprovechar, ya que lo he movido, para pasarle el limpiador antiácaros, que os he dicho en otros vídeos que va súper bien. A mí la verdad es que me funciona de maravilla, y cuando quito las fundas del sofá me gusta pasarle un poquito para dejarlo pues libre de ácaros y esterilizado. Ya sabéis que esta máquina, como os expliqué la otra vez, los va detectando y los va eliminando. Esta vez el sofá no tenía mucho, yo lo hice el mes pasado, creo fue que lo pasé, y no marcaba mucho tampoco. Como le tengo puesta la funda, supongo que lo que más
polvo y más suciedad y ácaros puede atrapar es la funda del sofá. Y nada, ahora voy a pasar la fregona. Voy a usar este fregasuelos que lo sacaron nuevo Mercadona hace poquito y me ha gustado mucho cómo huele, porque huele pues eso, a flores, pero muy fresquito, no es un olor repugnante. A mí los olores que son muy dulces no me gustan. Yo anteriormente usaba el Spa, que huele súper bien, huele como a suelo hiper mega limpio. Y ahora he probado a comprar este porque la verdad es que lo olí y me gustó muchísimo. Os lo recomiendo y es muy baratito, de los que hay en Mercadona, creo que vale 95 céntimos, si no me equivoco, pero es de los más baratos que hay. O sea que yo, si queréis probar o cambiar, y si ya lo estáis probando, pues me decís si os gusta o no. Y bueno, una vez ya tengo fregadita esta zona de aquí, me espero a que se seque para volver a colocar todas las cosas en su lugar, empezando por el sofá, que para empujarlo muy bien, pero para arrastrarlo hacia atrás pesa como un muerto y me cuesta muchísimo, pero bueno, yo ya estoy acostumbrada, de tanto moverlo ya sé que me toca empujar bastante. La verdad es que se me hace bastante raro ver el sofá sin la funda. Antes yo siempre lo tenía sin funda hasta que nació Javier, y cuando nació Javier ya tuve que ponerle, porque como era chiquitito él no entendía, entonces iba con las manos sucias, ponía las manos en el sofá, entonces ya decidí ponerle una funda. Pero lleva tanto tiempo con la funda que cada vez que lo veo así sin nada, pues se me hace súper raro. La verdad es que me encantaría cambiarlo porque este sofá es demasiado grande y no solemos utilizarlo. El que más lo utiliza es Javier, porque es el que más juega aquí en el comedor y ve la tele. Y bueno, mi hija también de vez en cuando, pero nosotros casi siempre cuando queremos ver alguna serie o algo nos vamos a la habitación y nos la ponemos en nuestra habitación. Así que un sofá tan grande solo para cuando viene visita, pero bueno, tampoco es que tengamos visitas constantemente. Y la verdad es que en un futuro me gustaría cambiarlo y poner uno un poco más pequeño. Y seguramente lo pondría en otro color, no lo compraría en gris. Pero bueno, de momento es el que hay. Está aguantando bastante, que tiene ya casi 8 años desde que lo compramos. Y Javier ha saltado en él, que yo, menos mal que es bueno, porque si no el sofá estaría ya hecho añicos de lo que Javier ha llegado a saltar en este sofá. Así que nada, después de pasarle la maquinita antiácaros por todo el sofá para que ya se quede libre de desinfectado, así yo pongo los paños, las fundas a lavar y una vez estén limpias y secas las vuelvo a colocar. Me quiero comprar también unas de recambio, que os lo dije el otro día, para cuando lavo una pues poner las otras. Y fijaros la suciedad que sale, bueno, ácaros, esto de aquí son ácaros, es un polvo gris súper asquerosito, la verdad. Lo que sale, pero bueno, más me sorprendió lo de la alfombra, que de la alfombra sí que salió muchísimo más cuando la tenía puesta. Y bueno, una vez pasado ya la máquina, voy a pasar la escoba eléctrica por el suelo y también pues le doy una fregadita para que se quede esta zona de aquí limpia. Ya sabéis que muchas veces en los vídeos digo que me gusta limpiar por zonas, aunque sea la misma estancia, la divido en zonas y así me aseguro de dejármelo todo bien limpio. Por ejemplo, he empezado por la parte de detrás del sofá, he barrido y fregado, luego la parte intermedia de esta zona y ahora me toca la zona contraria para dejarlo ya completamente limpio. Voy a quitar también el polvo del mueblecito este de aquí. No tenía mucho porque antes de que viniese mi familia yo hice esta limpieza, no de mover el sofá, pero sí de quitar el polvo y limpiarlo todo súper bien. Yo soy, aparte de ser muy maniática de la limpieza, cuando viene gente a casa me gusta que esté mi casa limpia y todo recogido, que la gente que venga se sienta cómoda, que no haya suciedad y que puedan estar a gusto. Entonces nada, voy a quitar bien el polvo y lo que voy a hacer pues lo mismo, pasar la aspiradora, la escoba y pasar también la fregona.
Y una vez he terminado la zona del sofá y la tele, voy a ponerme con la del comedor, bueno, la zona de comer. Yo tengo una manía que es subir las sillas cuando friego el suelo. Se lo he visto hacer a mi madre desde que era pequeña y creo que se me ha quedado a mí eso dentro, y cada vez que friego el suelo pues subo las sillas. Es cosa de manías de la gente, pero bueno, no sé si alguien más lo hace o soy solo yo. Y bueno, voy a aprovechar y quitar un poquito el polvo por la zona de dentro, de la ventana y de la lámpara. Ya os he comentado en muchos vídeos que yo tengo mucho TOC con... Bueno, no es TOC, es manía de limpiar la lámpara, porque como está encima de la zona donde comemos, no me gusta que acumule polvo, porque eso luego cae en la comida. Entonces siempre la estoy limpiando. Cada vez que quito polvo, limpio la lámpara. Y os lo recomiendo porque, aunque la tengáis un poco más alta, hay que limpiar bien la lámpara que está encima de la mesa. Y bueno, lo mismo, paso la escoba y friego un poquito. Ya sé que esto es un poco más de lo mismo, pero es la forma en que yo limpio. Cada uno en su casa pues limpia como quiere y lo hace como quiere, pero yo me gusta moverlo todo de sitio, menos el mueble grande, que no puedo moverlo porque pesa bastante, aunque va por módulos, pero el espejo pesa muchísimo, que tengo que quitarlo en estos días para moverlo. Pero me gusta mover todo lo que pueda moverlo, lo muevo para limpiar bien. Y bueno, una vez ya tengo todo limpio, voy a pasarle un poquito este limpiador de Mercadona, que me encanta. Os lo he recomendado en muchísimos vídeos porque no deja residuo pegajoso y deja un olor súper agradable en los muebles. La verdad es que cuando limpias con esto y entras en una casa, huele súper bien. Aunque no haya ambientador, simplemente con pasarle esto a los muebles deja un olor súper agradable. Y bueno, como os he dicho, pues se seca al momento y no te deja residuo en los muebles. Y voy a aprovechar y darle un poquito a las sillas, porque como hemos estado tanta gente moviendo sillas para un lado y para otro, pues ya de por sí lo hago, pues cuando viene mucha gente a casa, más aún. Es nada, por si han tocado las sillas con las manos llenas de comida. También lo hago en el día a día cuando están mis hijos, porque puede pasar que se les pase a ellos y no darse cuenta y tocar las sillas. Y bueno, ahora me voy a la zona de aquí de las estanterías para quitar el polvo, que también pues lo hice antes, pero fue hace una semana, así que ya tocaba darle un repasito, y más en verano, que abrimos mucho más las ventanas y entra más polvo. Además que tengo una obra al lado y están todo el día levantando polvo, que cada vez que barro la terraza o los balcones es tierra pura lo que sale. Es un incordio tener obras, pero bueno, es lo que hay y tenemos que aguantarnos. Así que no queda de otra, me queda todavía bastante tiempo de obras, así que habrá que barrer más a menudo. Y bueno, le voy a dar un repasito también al espejo, que el otro día, antes de que viniera mi familia, los limpié bien con limpiacristales, todos los espejos de casa, los dejé bien limpitos, pero bueno, como a veces se queda el polvo acumulado y pegado en el espejo, solamente con pasar el plumerito pues ya se quita. Y bueno, una vez que ya lo tengo todo limpio, pues lo mismo, paso la escoba y friego. Y para finalizar la limpieza de esta zona, no me voy a poner a limpiar la cocina, tampoco estaba muy sucia porque la limpié antes de que viniesen, pero sí he pasado la escoba y bueno, le voy a dar una fregadita para dejarla limpia, ya que estoy limpiándolo todo. Pues esta zona de aquí, que es un momentito, también la dejo lista. Y bueno, una cosita que quiero hacer hoy es pintar una zona del techo de la terraza, que es esta de aquí. Primero lo que voy a hacer es limpiar con un paño húmedo todo el polvo, porque esto, al estar fuera y como os he dicho hay obras, pues de vez en cuando hay que estarlo limpiando porque se pone muy sucio. Y antes de pintar, limpiarlo bien, porque si no voy a restregar toda la suciedad con la pintura y se quedaría pues un color un poquito rarito. Pero bueno, nada, una pasadita con el paño para limpiar bien toda la superficie del techo. Voy a estar usando esta pintura, que es de Montó, es una pintura sintética en blanco mate, y me recomendó la chica que le echara un chorrito de disolvente a esta pintura. Y voy a usar un rodillito de espuma. Voy a ponerle un plástico a la cubetita esta, o no sé cómo se llama, bandejita de pintar,
Este truquito lo aprendí con el paso del tiempo, después de tantos vídeos de manualidades y bricolaje. Después de que había manchado muchas cubetitas y muchas bandejitas, he aprendido el truco de la bolsita. Y nada, voy a echarle un poquito del disolvente y removerlo bien, como me dijo ella que hiciera. Esta pintura es, como os he dicho antes, sintética, es como plástica, la que se utiliza para pintar rejas y cosas así. Va muy bien porque es fácil de lavar, o sea que en un momento dado, si tienes que limpiar la zona, pues es como plástica, se limpia súper bien. Así que nada, me voy a poner a darle la primera mano en el techo. Siempre la primera mano queda fatal, bastante mal, porque queda ahí con un color raro. Pero es que esta zona del techo no sé por qué, bueno, la dejaron así porque esto es una ampliación, mi comedor no era tan grande. Bueno, yo ya lo compré así, pero los chicos hicieron una reforma, los que nos vendieron el piso, y la terraza era mucho más grande. Entonces ellos decidieron ampliar el comedor para que fuese más grande, y ese techo es parte de la ampliación que sobresale un poco hacia afuera. Entonces la habían dejado pues de color original, me imagino que trae, o de alguna pintura impermeabilizante de esta o algo así, pero a mí el rojo este pues no me gustaba, aunque solamente lo ves si miras para arriba, pero bueno, como yo soy así de maniática, a mí no me gustaba. Y ya que estamos con el tema de arreglar la terraza, pues digo, me pongo y lo pinto y ya se queda arreglado. Entonces nada, con el rodillito este me voy a poner a darle la primera capita de pintura, mientras me pongo un poquito de música para no entretenerme y no morirme con el calor que hace, porque aquí en Valencia las temperaturas son 39 grados y madre mía, esto es para morirse. Pero bueno, con un poco de música y un poco de paciencia se logra. Bueno, le he dado la primera mano, me falta con el pincel darle ahí, que he soltado el protector este que lleva las luces de exterior, y ahora con el pincel le voy a dar todo el bordecito y todas las zonas estas que me faltan, y lo dejaré secar un rato para darle la segunda mano.
Y una vez ya lo tenía todo pintado, ya estaban las dos manos de pintura y todo repasadito, voy a colocar otra vez el protector este de las bombillas, que aproveché también para lavarlos. Me gusta quitarlo a cada rato para lavarlo, pero bueno, ya que iba a pintar, lo he desmontado, lo he lavado bien y nada, volver a colocarlo en su sitio. Y bueno, creo que ha quedado bastante bien. Hay algunas zonitas así un poquito que se ve, pero bueno, no creo que se vaya a fijar tanto la gente en ese trozo de arriba. Ha quedado bastante bien en comparación con la primera mano. Ha quedado bastante curioso y todo bien pintadito. Y bueno, también quería aprovechar para actualizaros, esto es de hace unos días, pero para actualizaros cómo ha ido evolucionando la terraza, por si habéis visto al principio del vídeo cuando he subido la persiana que ya estaba lo de fuera pintado, no sé si alguien se percató, pero bueno, me puse a pintar la jardinera y el banquito. Mi intención era grabarlo todo, pero hubo un momento en que mi móvil se quedó sin batería, se apagó y yo no me di cuenta porque yo estaba pinta que te pinta y no me di cuenta de que se había quedado sin batería. Así que como no puedo grabar, no pude grabar todo el proceso de pintarlo, digo, por lo menos le pongo el principio, que fue lo que se grabó, aunque sea un trocito, para que lo vieseis. Como sabéis, la zona de dentro ya estaba pintada con la pintura que era impermeable para la zona de la jardinera, para que no coja humedades. Y bueno, una vez terminé ya de pintar todo en general, os dejo una vista de cómo ha quedado. La verdad es que a mí me encanta el resultado, se ve todo como más limpio, más clarito todo, y la zona del banquito ha quedado súper bien, faltan los cojines y hacerle las puertecitas en la zona de abajo, pero bueno, creo que el resultado ya se nota la mejoría. Bueno, familia, creo que ya no me da más la vida. Ya he terminado de pintar el techo. Nunca en la vida me he manchado tanto de pintura como hoy, pero nunca jamás. Me he tenido que limpiar, no podía ni coger el móvil porque, bueno, aún tengo por algunos trozos pintura, pero ha sido brutal la manera de mancharme. Me he tenido que limpiar con disolvente porque no había manera. Encima esa pintura es como muy plástica y se queda muy pegada, no es como la pintura normal que con agua ya se va. Y he tenido que frotarme, que hasta me escocía porque estoy toda quemada de la playa y me escocía todo esto por aquí lleno de pintura, la cara salpicada, o sea, un desastre total. Bueno, pero ya está pintado y arreglado, así que una cosa menos que hacer. Y luego, quería hablar de estos auriculares que os he comentado que me habían traído cositas. Es de la marca Tozo, como podéis ver ahí. Son una pasada de cómodos, flexibles, se pueden ajustar súper bien, depende del tamaño pues de la cabeza. Tienen esta goma de aquí, para esta parte de aquí, que sea cómodo, la parte de escuchar también. Lo pongo así para que lo veáis. Se adapta súper bien y son muy fáciles y intuitivos de poner en funcionamiento. Por aquí tienen el botón de encendido, que tiene también otras funciones como descolgar llamada, colgar la llamada, rechazarla, los botones del volumen para contestar, para subir volumen, bajar volumen, pasar a la siguiente canción. Bueno, todo esto lo tienes en las instrucciones que vienen aquí dentro, que son súper fácil. Y también tiene un botón aquí que se llama NC, que es para la cancelación de ruido, que también lo podéis ajustar como más os guste. Tenéis varios colores. Yo los pedí en este color porque era el que más me gustaba, pero bueno, tenéis varios colores para elegir. Este es el modelo HT2. Os dejaré en la cajita de descripción el enlace por si queréis echar un vistazo. La verdad es que la calidad del sonido es súper buena, se escuchan de maravilla y ya os digo que súper bien. A mí me ha encantado, los tenía conectados a la tele porque como estaba grabando con el móvil, los he conectado a mi tele y sin ningún problema con el Bluetooth. Se conecta sin ningún problema, además trae una aplicación también si queréis conectarlo desde la aplicación. Pero ya os digo que con el Bluetooth se conecta en un Plis Santo Tomás. Y luego trae, en la cajita, trae su cable para cargar tipo C, que es este de aquí. Y también trae este cable, que esto va muy bien porque algunos no lo traen,
porque si te quedas sin batería, son recargables, pero si te quedas sin batería traes tu cablecito para conectarlo directamente del móvil o de la tablet o lo que estés usando. Lo conectas y puedes seguir escuchando música o la serie o lo que sea. Así que no es eso de, uy, me quedo sin batería, ya no puedo escuchar más. No, pues te conectas con tu cablecito para seguir escuchando. Así que me ha parecido pues súper mega bien. Estos auriculares me encantan, son muy cómodos. Y por ejemplo, yo cuando que estaba fuera, pues digo, para no poner música, no se tienen que entrar los vecinos de mi música, ni molestar a ningún vecino con mi música, pues yo me pongo mis auriculares, me pongo la música al volumen que yo quiera, la que yo quiera, y no molesto a nadie de fuera. Dentro de mi casa es una cosa que yo escucho lo que yo quiero, y a veces hasta depende, porque si están los niños de por medio, pues tampoco me gusta poner la música muy alta, porque ellos están cada uno a su bola haciendo sus cosas, y no quiero molestar, pues yo me pongo mis auriculares y no molesto a nadie. Así que nada, bueno, como os he dicho, también trae sus instrucciones aquí dentro para que podáis conectarlo, pero es súper fácil. Y nada, con respecto a la limpieza, que no me quiero enrollar mucho, que ya esta mañana he hablado bastante. Quería limpiar el baño, pero es que ya no me da tiempo más, es que no puedo. Me he pasado casi toda la mañana limpiando el comedor, bueno, casi toda la mañana no, porque he hecho otras cosas, pero bueno, entre una cosa y otra limpiar el comedor, he parado para hacer la comida, que comen los niños, comer yo. Y luego he puesto con lo de fuera de la terraza, que no quería que me cogiese la hora del sol y al final me ha pillado la hora del sol. Pero bueno, poquito, ha sido al principio. Pero claro, se nota mucho la temperatura de fuera, la de dentro, que tenemos puesto el aire acondicionado y es una burrada. ¿Y qué más os tenía que enseñar? Voy a buscar una cosita que os quiero enseñar también que me han mandado y ya finalizamos. Que es que yo me suelo dejar todo aquí preparado, pero no. Bueno, me han mandado estas gafas que son de la marca Firmoo, o Firmo, no sé cómo se dirá, Firmoo, me imagino cuando es O. Me dieron para elegir, me dijeron, pues elige 2 pares de gafas y te las mandamos. Y bueno, tienen una buena calidad, no son unas gafas muy caras, tienen un montón de variedad, también monturas para gafas con graduación, gafas de luz azul, de protección de luz azul. Bueno, y tienen un montón de modelos súper bonitos. Yo me he elegido estas de aquí, que son en negro y doradito. Bueno, ahora con estas pintas igual como que no, pero bueno. Negro y doradito. Y quedan súper bien, se ven súper bien. No pesan nada, son muy ligeritas. Y luego vienen con la cajita y también traen la bolsita esta de aquí para guardarlas. Y luego me pedí este modelo de aquí, que es en un color así como beige o gris topo, no sé. Y esta parte de aquí es como oro rosa, la partecita esta de la patilla, no es doradita, tira más a oro rosa. Y también pues súper chula, se ve muy bien, el cristal es un poco más clarito, es más tirando a marroncito, pero genial, o sea, igual, no pesan nada, son ligeritas, tienen un diseño súper bonito y también las tenéis en más colores. Yo he cogido una de cada color, pues para variar, para no tenerlas todas negras. Pero la verdad es que muy bien, muy bien. Os voy a dejar también el enlace en la cajita de descripción por si queréis mirar gafitas de sol. Salen muy bien de precio y creo que tenéis también ofertas de la segunda unidad gratis o con X% de descuento. Ahora no recuerdo bien. Pero bueno, yo os lo dejo en la cajita y vosotros miráis. Y bueno, me mandaron de regalo esto de aquí, que es un pañito para limpiar las gafas, pero me ha hecho mucha gracia porque trae como esta bolsita para que se metas todo así para adentro y lo podéis enganchar en cualquier sitio. Y es una bolsita, o en el bolso llevarlo enganchado para que no se te pierda, para limpiar las gafas, con la firma y todo, con la marca. Y me ha parecido súper chulo. Y bueno, familia, creo que esto va a ser todo por el vídeo de hoy. Tengo unas pintas, pero es que me voy directa a la ducha con el calor que he pasado y el olor a disolvente que llevo encima, que no es normal. Pero bueno, he hecho bastantes cositas para ser el primer día después de que se fueran todos. He hecho bastantes cosas. Mañana ya me pongo con los baños, que solamente a lo mejor me hago los baños y ya está. Y cada día voy haciendo algo, porque tengo días de vacaciones, o sea, no tengo que hacerlo todo el mismo día, no tengo prisa. Y bueno, también no voy a hacer aquí un vídeo de 3 horas para que veáis cómo limpio toda la casa. Así que nada,
Me despido por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os motive con vuestra limpieza. Así que si os ha gustado, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.